toma un poco de mate porque es un apurado y a último momento se levanta, pero por ahí es porque no tiene con qué. Entonces hay malnutridos y nutridos tóxicamente porque nadie le da bolilla y el tipo sale así corriendo como puede. La cooperadora, que se supone que tendría que ayudar a que los chicos aprendan mejor, en el kiosco pone alimentos que realmente son plástico. La maestra recibe a los chicos y no le entienden nada, si no están comidos. Hace más de 10 horas que están en ayunas, por lo menos de nutrientes sanos. Y entonces la pregunta mía es, ¿será que hay que mandar a hacer aprendizaje a los docentes o será que hay que replantear cómo nutrimos en términos amplios a nuestros chicos? Sebastián, que me gustaría que me diera una reflexión final. Porque tengo que presentar, encontré un cura norteamericano que es liberal y capitalista. Por supuesto no va a ascender, va a ser cura nada más. O yo le dije, a obispo no llega. Bueno, cura católico, claro, ¿eh? En el contexto de la conversación de esta mañana referente a lo médico y al impacto de tecnología, yo creo que la clave para que nosotros nos montemos bien en el siglo XXI pasa por un tema de educación. Toda la infraestructura, o sea, los países se están nivelando cada vez más. De hecho, nosotros en Argentina nos hemos beneficiado de habernos quedado tan atrás en muchas cosas, porque estamos pegando un salto y estamos ahorrándonos 15 años de alguna inversión que se hizo mientras la tecnología se preparaba al estado que está hoy. Ahora, eso va a hacer que todos los países, especialmente los que se llaman los países emergentes, van a llegar a un punto donde vamos a estar todos a un mismo nivel. Y el único elemento diferenciador que vamos a tener después como país es la capacidad que tenemos como grupo y educado para sacar adelante los temas sociales, los temas económicos, la flexibilidad, ese tipo de cosas. A los dirigentes. Ahí es donde yo no sé si la computadora va a entrar en la cabeza. Claro, pero es un problema generacional también, porque el cambio está viniendo más rápido de lo que nosotros. Nosotros en la cabeza tenemos ya la torta armada y meter un poquito más de información cada vez cuesta más y especialmente a medida que uno avanza en su generación. Por eso es absolutamente clave que nuestra generación acepte que la generación de abajo hay que meterle por créditos de educación, que las empresas eduquen, que los medios eduquen, que los medios comunicadores eduquen. O sea, porque este es el único elemento que nos va a distinguir en el siglo XXI como país. Usted no lo ve esto como Argentina ni Verde, la educación, ¿no? No lo ve. Quieren ver a un sacerdote que se recibió en Estados Unidos, católico, ¿no? De economista, hizo 2 másteres en universidades importantes, además teólogo, hablando de economía. Véalo. El padre Robert Sirico es máster en teología de la Universidad Católica de los Estados Unidos, es graduado de la Universidad de California y de la Universidad de Londres, columnista de la revista de negocios más importante del mundo como Forbes. Escribe artículos sobre política económica y sobre temas sociales y religiosos para diarios como el Wall Street Journal, el London Financial Times, el Mercurio de Chile, entre otros. Hace 5 años creó el Instituto Acción para el Estudio de la Religión y la Libertad, cuyo objetivo es enseñar a las diferentes comunidades religiosas conceptos económicos de libre mercado, de libre mercado, de libre mercado, de libre mercado. Lo repito porque usted cree que me rayé, como los discos. Su postura económica es liberal y como ustedes ven la cara no se siente Judas. Su principal preocupación es que la Iglesia no maneja el concepto de generación de riqueza. Usted sabe que la Iglesia lo que plantea el tema de acá hay pobres, acá hay más pobres, acá hay más pobres, todo el mundo dice sí, es una excelente radiografía. Lo ve la Iglesia, lo vemos nosotros. Ahora, donde no explica es cómo se resuelve el problema. Entonces, la Iglesia se limita a distribuir las donaciones en vez de utilizarlas para generar riqueza como fuente para crear empleo. Dice que para un cura es tan importante saber teología como economía. Bueno, si en este tiempo no sabe economía, casi diría que no se puede curar a nadie, y menos ser cura. ¿Qué lo lleva a ingresar al sacerdocio católico e interesarse por la economía? Porque parece que este reino no es el reino de las almas. This is a very interesting question, and if I may relate a personal anecdote about my whole life. Esta es una pregunta muy interesante. Si me permite, le voy a contar una anécdota de mi vida. When I was in my teenage years, I left the church. I stopped practicing my faith.
Cuando llegué a los años de la adolescencia, dejé de ir a la iglesia, dejé de practicar el catolicismo. Eventually, I became involved with various political movements of the left in the United States. Eventualmente participé de diferentes movimientos políticos de izquierda en Estados Unidos. I work with Jane Fonda and Tom Hayden, among a number of other American socialists. Trabajé con Jane Fonda y Tom Hayden, entre otros socialistas americanos. But at one point, I was confronted with some contradictions in the policies I was advocating in the name of the poor. Pero en algún momento me enfrenté con contradicciones respecto de las políticas por las que yo estaba abogando a nombre de los pobres. Now remember, this is before I came back to the church. I was not practicing my faith. It was also, of course, before I was a priest. Esto fue antes de volver a la iglesia, es decir, en un momento que no estaba practicando la fe, es decir, antes de ser sacerdote. Two things happened. The first was that a man gave me some books to read, including The Road to Serfdom by Friedrich Hayek, some of the books of Milton Friedman and other liberal economists. Una de las cosas que ocurrió es que un hombre me dio varios libros para leer. Uno de ellos fue los libros de Milton Friedman y otros libros importantes. The first conversion was a political conversion that took place. La primera conversión que ocurrió fue una conversión política. But also in studying these free market economists, I found that their philosophy was rooted in natural law. Pero además, al estudiar a estos economistas del mercado libre, me di cuenta que su filosofía estaba basada en el derecho natural. In a reconsideration of natural law theory, I reconverted to the Catholic faith and then became a priest. Y en una reconsideración de la teoría del derecho natural, me reconvertí al catolicismo y me hice cura. I don't believe that there is a contradiction between heaven and earth. The God who made the heavens is the same God who made the earth. Yo no creo que haya una contradicción entre el cielo y la tierra. El mismo Dios que hizo el cielo hizo la tierra. Encoded in this earth, implanted in the creation, is the law of God, so that if we study the creation, we will discover God. Implantado en esta creación está la ley de Dios. Entonces, si estudiamos la creación, podemos estudiar a Dios. ¿Por qué no eligió ser protestante? A ver. Choose to become a Protestant. Well, I had been involved with some Protestants. Yo he trabajado con protestantes. But for me, I did not find the philosophy intellectually challenging or deep enough. Pero no encontré que su filosofía fuera intelectualmente desafiante ni suficientemente profunda. This Pope has taught a great deal about work. Este Papa ha enseñado muchísimo sobre el trabajo. In fact, in his encyclical letter, Centesimus Annus, En su carta encíclica Centesimus Annus, he praises the free market society and the need for the role of profit in business. alaba la sociedad del mercado y la necesidad de que haya ganancia en el negocio. He says all of this needs to be rooted in a moral framework. Él dice que todo esto tiene que estar enraizado dentro de un encuadre moral. But that he acknowledges the free market is the most successful means of producing wealth in the contemporary world. Pero él reconoce que este mercado es la manera más exitosa de producir riqueza en este mundo. La Iglesia no nos insta, no nos sugiere que estas palabras, la compasión, la caridad, poner la otra mejilla, nunca habla de trabajo y es como que castigara que el éxito fuera un pecado. Sort of punish us as if success were a sin. Dice que somos todos iguales y él sabe que no. And you know that's Yo sé not que true, no. and I know it is not. I've met too many business people to know that is not an accurate assessment of the lives of many business people. Yo conozco mucha gente de negocios y sé que esa no es una evaluación precisa de lo que es una persona de negocios. The problem is the assumption that the success of one is the result of the poverty of another. El problema es el supuesto de que el éxito de uno es el resultado de la pobreza de otro. Los obispos argentinos, los más modernos, los que más se instalan en los medios de comunicación, dicen que es un plan salvaje e inhumano y que crea más pobres y también más ricos. Me gustaría escucharlo. The free market doesn't produce more poverty.
El mercado libre no produce más pobreza, It produces more wealth, produce más riqueza and it makes poverty less necessary. y hace que la pobreza sea menos necesaria. This presents a moral concern for pastors of the church. Esto presenta una inquietud moral para los pastores de la iglesia. But it's a mistake to think that the solution for poverty is fundamentally redistribution. Es un error pensar que la solución de la pobreza es fundamentalmente una redistribución. The Holy Father calls for nations of the Third World, as well as those emerging from under communism, to participate in the market. El Santo Padre llama a los países del tercer mundo, así como a aquellos países que han salido del bloque comunista, a que participen en el mercado libre, To make the market less savage, para que el mercado sea menos salvaje. we need to open the market more. Tenemos que abrirlo más. This will invite more people to participate, thereby humanizing the economy. Esto va a invitar o a permitir que más gente participe y de esa manera va a humanizar la economía. The free market historically has more widely distributed wealth than any of the statist economic systems. El sistema de mercado libre ha distribuido más ampliamente los bienes que cualquiera de los sistemas estatistas. If we want to lower the unemployment rates in Argentina, the thing to do is make Argentina more hospitable to business. Si queremos disminuir las tasas de desempleo en la Argentina, Argentina que debe ser más hospitalaria a los negocios. Remember, the state does not produce jobs. The state merely redistributes wealth. Business produces jobs. El Estado no produce empleo. El Estado meramente distribuye riqueza. Es la empresa que genera empleos. ¿Se puede sacar los anteojos? Do you mind taking off your glasses? ¿Por qué esos ojos, sin anteojos, ven lo que yo veo Why your eyes without glasses see what I see? y algunos de nuestros obispos más Some prestigiosos, of our most prestigious a quienes bishops, respeto profundamente, whom I respect lo ven al revés? deeply, see it the other way around. I think it would be very imprudent for me to come to your country Yo creo que sería muy imprudente para mí venir a su país and directly criticize the pastors of the church. y criticar directamente a los pastores de la iglesia. What I have learned by reading. Lo que he aprendido lo he aprendido a través de la lectura, I have learned by meeting entrepreneurs and listening to them. lo he aprendido encontrándome con empresarios y escuchándolos. The experience of the church down here is different than my life experience, La experiencia de la iglesia aquí es distinta de la experiencia de mi vida, but nonetheless we're part of one church. pero sin embargo somos todos parte de la misma iglesia. It is my concern for the poor Es mi inquietud por los pobres that motivates me to articulate these ideas. lo que me ha motivado a articular estas ideas. ¿Cuál es la posición que tiene frente al desempleo que aquejará a Argentina y al mundo? To free the economy, to produce more jobs, that Liberar la would reduce economía, producir más unemployment. empleos. Let me just take this question from a slightly different angle. Permítame tomar su pregunta desde un ángulo ligeramente diferente. Very often when you have a centrally planned economy, Muchas veces cuando la economía está planeada centralmente, as much of the Argentine economy was for many years, como lo fue gran parte de la economía argentina por muchos años, there was the illusion of employment. había una ilusión de empleo. In fact, this is the great, what Friedrich Hayek calls the fatal conceit of state planning. Esto es lo que Friedrich Hayek llama la gran engaño de la planificación centralizada estatal. A state company may have 5,000 employees, Una compañía del Estado puede tener 5.000 empleados, but in reality they may only 1,000 of them may really be producing something. pero en la realidad es que quizás solamente 1.000 de ellos estén produciendo algo. The market makes this very apparent. It takes the mask off of this. El mercado lo que hace es quitarle la máscara a esta situación. But this enables us to know what the problem is and then to act to solve the problem. Pero esto nos permite saber cuál es el problema y después poder actuar para resolver el In problema. the Soviet Union, there used to be a joke that they would tell. En la Unión Soviética contaban un chiste. We pretend to work and they pretend to pay us.
Nosotros simulamos trabajar y ellos simulan que nos pagan. So I think that if we want to reduce unemployment, Entonces creo que si queremos reducir el desempleo, create a stable monetary system, hay que crear un sistema monetario estable, pay the debts that you owe, pagar las deudas, make the investment environment secure, hacer que el ambiente de inversiones sea seguro, low taxes, con bajos impuestos, and people will come and invest, and that will produce jobs. y la gente va a venir, va a invertir y eso va a producir empleo. ¿Qué haría con esta deuda enorme que tiene Argentina? What would you do with the tremendous debt we have in 85.000 millones de Argentina? dólares. Well, there's a lot of debate over what one would do with the debt. Hay mucho debate respecto de lo que uno haría con la deuda. Let's be very clear what would happen if the debt was defaulted on. Más bien vamos a ver qué pasaría si no se cumpliera con los pagos de la deuda. There would be chaos in the banking system. Habría un caos en el sistema bancario, You would probably have the collapse of the banking system. probablemente haya un colapso del sistema bancario. Argentina would become a pariah state, Argentina se transformaría en un estado paria and the 18% unemployment that presently exists in Argentina y el 18% de desempleo que actualmente existe en Argentina would rise very quickly to above 25%. se elevaría rápidamente alrededor del 25%. So let us be very clear what we're talking about when we talk about defaulting on a debt. Entonces, que nos quede muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de no cumplir con el pago de la deuda. There's another political dimension to this question too. Además, esta pregunta tiene otra dimensión política. By continually renegotiating the debt, Si se continúa renegociando la deuda, because remember the debt was renegotiated during the Bush administration, porque recuerda usted que la deuda fue renegociada durante la administración de Bush, this allows those in the state, in control of the state, eso les permite que aquellos que están en el control del Estado to live beyond their means. vivan más allá de sus medios. Claro. Yo lo miraba, While you were talking, I was looking at you dije, ¿no será Caballo and said, is that Caballo disfrazado de cura? disguised as a priest? Y después me di cuenta por el pelo que no. And then I realized because you have so much. ¿Cree que con las ideas que tiene va a ascender? Do you think that with the ideas you have, you will be promoted? With the ideas I have, I may be sent to a monastery. Con las ideas que tiene, es posible que lo manden a un monasterio. But you know, the Catholic Church has a habit of canonizing the very people that they have persecuted. Pero la Iglesia tiene el hábito de canonizar a la misma gente que han perseguido. I'm not saying that I'm a saint. No estoy diciendo que It's sea just un a joke. santo, era Just un a joke. chiste. ¿Conoce muchos curas que piensan como él? Do you know many priests that think like you? Yes, not many, but I know priests in Argentina No. whose names I will not give you. No muchos, pero conoce sacerdotes en Argentina cuyos nombres no le va a dar. But there's a growing movement in this. ¿Cuántos hay? Pero Dos. sí. How many do? Pero dice que hay un movimiento creciente. Esto, ¿eh? God bless you. Yogur Ser con frutas